Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que se esconde a plena vista pero que tiene un impacto enorme en nuestros edificios y sobre todo en nuestros bolsillos. La ley del silencio inmobiliario. Y ojo, aunque suene a ley, no está en ningún código, es más bien un sistema, uno muy real, que es el caldo de cultivo perfecto para un tipo de corrupción muy concreto. Seguro que más de una vez al pasar por la calle hemos visto un edificio que se cae a trozos, con esas grietas que parecen cicatrices. La respuesta fácil es pensar en el tiempo, en la falta de mantenimiento, pero ¿y si resulta que esa ruina no es siempre un accidente, que a veces forma parte de un plan? A ver, profundicemos un poco, porque esas grietas, esas humedades que vemos, no son solo fallos de construcción, ¿eh? A menudo son la punta del iceberg, el síntoma visible de una enfermedad mucho más grave que está oculta en el propio sistema. Y estas son las típicas señales de alarma. Una fisura que va a más, humedades que nunca se van, esas reparaciones que son solo un parche. Según los que saben de esto, no son simples molestias, son la luz roja que nos avisa de que algo se está haciendo muy pero que muy mal. Y ojo, muchas veces a propósito, para tapar un problema todavía más grande. Claro, y con esto llegamos al meollo de la cuestión, el famoso silencio inmobiliario. Es el ambiente perfecto, la oscuridad necesaria para que ciertos personajes, y sí, a menudo con conexiones políticas, hagan y deshagan a su antojo con total impunidad. Vamos a dejarlo súper claro. Esto no es una ley de verdad de las que salen en el BOE. Es más bien un conjunto de malas prácticas, un pacto no escrito basado en la falta total de transparencia. Y esa opacidad es la que permite inflar presupuestos, inventarse obras y al final del todo blanquear capitales usando el ladrillo como tapadera. Hay una cita de un experto que lo clava, de verdad. ¿Y por qué el sector inmobiliario es tan atractivo para esto? Pues muy fácil. Mueve muchísimo dinero, las obras son complejas. Vamos, que es la cortina de humo ideal para esconder de dónde viene realmente el capital. Vale, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Porque no es algo que se improvise, ¿eh? Esto sigue un guión, una hoja de ruta muy bien pensada para que el dinero sucio acabe pareciendo limpio y reluciente. El modus operandi que se ha documentado es casi de manual. Primero, se montan empresas pantalla para comprar edificios. Luego se infla el precio de compra metiendo dinero negro. Después se inventan obras de reforma carísimas para justificar más gastos falsos. Y al final se vende el inmueble y listo. El capital ya blanqueado entra en el circuito legal. Y aquí viene lo más fuerte, el quid de la cuestión. Cuando vemos una chapuza, una obra mal hecha, a lo mejor no es porque el obrero sea un manazas. No, a menudo esa chapuza está hecha a posta. Es parte del plan. ¿Por qué? Porque un edificio que se estropea rápido necesita más reparaciones carísimas. Y así la rueda del fraude sigue girando. Y claro, todo esto tiene consecuencias. Porque este chiringuito de corrupción tiene un coste. Y no es nada teórico. La factura, al final, la acabamos pagando entre todos, los propietarios y, por extensión, toda la sociedad. Mirad, este testimonio de una persona afectada es que lo dice todo. Esa opacidad, ese no mirar qué pasaba de verdad, fue la excusa perfecta. ¿El resultado? Pues que el problema se hizo el doble de grande y la solución, claro, el doble de cara. El silencio, literalmente, cuesta dinero. Y si hablamos de dinero, ves que los números son para echarse a temblar. Ojo, que estos son casos reales. Lo que empieza como una manita de pintura antihumedad de 4.000 euros acaba costando 95.000. Un sellado de juntas de 600 euros se dispara a 4.500. El patrón es clarísimo. El parche barato del principio siempre acaba saliendo carísimo. Y este gráfico, bueno, es que no necesita ni explicación. Es el caso más bestia. Esa barrita pequeña, casi invisible, son los 4.000 euros del coste inicial. La otra, la gigante, son los 95.000 del coste final. Es la prueba visual de cómo una chapuza, amparada en el silencio, puede multiplicar el gasto por más de 20. Una auténtica locura. Para describir esto, los expertos usan una metáfora brutal, pero muy acertada. El impuesto al deterioro. Obviamente no es un impuesto que paguemos a Hacienda, pero la idea es esa. Es un coste extra totalmente evitable que acabamos pagando todos por no hacer las cosas bien desde el principio, por la dejadez y los parches. Pero bueno, no todo van a ser malas noticias, porque hay una cura para esta plaga. Y se apoyan dos cosas muy sencillas pero fundamentales. La transparencia, que es poner luz donde hay oscuridad, y la pericia, o sea, el conocimiento de los verdaderos expertos. Pongámoslo en una balanza. Por un lado, ¿qué pasa si no hacemos nada y dejamos que el silencio gane? Pues colapso, el inmueble pierde todo su valor y los costes se van por las nubes. Por otro, ¿qué pasa si interviene un profesional? Pues que tenemos seguridad, el patrimonio se protege y el edificio dura. La elección yo creo que está bastante clara, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen las cosas bien? Pues el proceso correcto y ético no empieza con la obra, sino mucho antes. Empieza pidiendo asesoramiento a un experto de verdad.
Sigue con un diagnóstico a fondo, sin tapujos. Y a partir de ahí ya viene un proyecto a medida, un control de calidad durante la ejecución y, lo más importante, acabar con certificados y garantías que valgan de algo. La conclusión a la que llegan los expertos es demoledora, pero muy cierta. El mejor cómplice de toda esta trama es que la gente no sepa lo que está pasando. Por eso, informarse, exigir que las cosas sean claras y pedir profesionalidad no es solo por ahorrarnos dinero, es directamente una obligación ética. Y con esto volvemos al principio. Hemos visto las señales, cómo funciona el fraude y cuál es la solución. Pero la pregunta gorda, la importante, sigue ahí, flotando sobre cada chapuza y cada presupuesto inflado. Una pregunta que en el fondo nos toca a todos. Al final, ¿quién acaba pagando de su bolsillo ese impuesto al deterioro?